vamos a hablar, por supuesto, de la aprobación de una formalidad, pero de el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por parte del Board. Vamos a hablar de la movilización del 24. Vamos a hablar de los vasos comunicantes que hubo entre casi hubo entre los sectores enfrentados dentro del Frente de Todos. Vamos a hablar de qué se dirimió, si es que se dirimió algo el 24. Por supuesto, se enmarca dentro de eso, casi tiro todo al demonio, las declaraciones de Andrés el Cuervo Larroque, el secretario general de la Cámpora, sobre la evocación o el recuerdo de cuánto había sacado el dispositivo en el que Alberto Fernández fue jefe de campaña. Estamos hablando de la candidatura de Florencio Randazzo en 2017, que volvió a poner dudas sobre si efectivamente hay vasos comunicantes dentro del Frente de Todos o si hay estrategias distintas. Vamos a hablar de esto, vamos a hablar de lo que viene, si es que viene algo, si es que, porque a mí me decís, ¿qué es lo que viene? Y yo tengo un telón negro enfrente, casi que me toca la nariz. Tengo la brújula completamente desmagnetizada en términos políticos, digamos. Yo te puedo adelantar si querés a lo que viene. Si vos estás buscando provisión, estás buscando futuro, yo te puedo adelantar algo, Iván. Un título, a ver. ¿En invierno? Sí. No va a haber gas. Bueno. Yo no te dije que era positivo, te dije que era futuro. Es una situación muy delicada, ¿no? Ya a esta altura, desafiando todas las leyes y todos los libros sobre coaliciones que se han hecho, se han producido a nivel global. El Frente de Todos está desafiando todo eso con una tolerancia al malestar que ya se hace cómoda. Alguien me decía en la semana que hay un problema que no se detecta frente a esto, que es tal el malestar entre Alberto y Cristina que para ellos dos, en términos personales, no en términos políticos, es el mejor escenario, que es que no se hablan. Entonces los dos están muy cómodos porque no tienen que comunicarse entre ellos. Es cierto lo que decías de ¿por qué siempre tenemos que ser la excepción de toda la regla? Viste que hay un chiste que es, señor, usted tiene una enfermedad muy inusual. ¿Cuál inusual? Podría ponerle el nombre. Le dice, ¿podrías ponerle tu nombre a la enfermedad? Bueno, es como... La Argentina hace eso a todos los niveles, ¿viste? Es como, siempre le podemos poner el nombre a las cosas. Hay algo que me decían esta semana respecto a esto, puntualmente lo que decías vos, que es, cuesta pensar una salida a esta situación del Frente de Todos que no tenga como último eslabón de salida una reunión entre Alberto y Cristina. Sí, ¿no? Es como... urge. Sí. Pero ¿por qué una solución tan fácil es tan difícil es que no es tan fácil. Es que no es tan fácil. Por eso hay personas trabajando en crear todo el clima, toda la gestualidad, todo el camino, todo el sendero, todo el pliego de condiciones necesarios para que llegue hasta que llegue ese momento, si es que efectivamente llega. Otra cosa que me decían es que lo que vimos en la movilización del 24 de marzo, estoy hablando puntualmente de la movilización de la Cámpora, no la histórica, la tradicional, que ya sabemos que siempre es grandilocuente y es masiva y es transversal y tiene como componente principal movilización de personas no partidizadas, inorgánica. Digo, más allá de eso, estoy hablando de la otra movilización, la que fue una excepción, que es la de la Cámpora. Perdón, déjame hacer un alto ahí. Impactante. Sí, absolutamente. Absolutamente impactante. Superó largamente las expectativas, incluso de los organizadores. Hablaban de la última movilización de 2019, hablaban de 30.000 personas. Esta la puede haber, quiero hacer una aclaración de esto, pero esta la puede haber duplicado, sí, tranquilamente. Esto, lo que yo no sé a dónde va la Cámpora, no tengo la menor idea cuál va a ser el futuro de la Cámpora. Me excede por completo porque ni siquiera sé qué voy a hacer yo hoy a la tarde, así que imagínense, sería de una audacia imprudente, pero sí, cada vez que ocurre una situación de esta naturaleza, uno ve que la organización tiene mucha más vigencia, por lo menos que todos sus detractores en el peronismo, estoy diciendo, ¿no? En el otro lado, en frente, digamos, en Juntos por el Cambio,
indudablemente no, porque, pero bueno, nadie en el peronismo hoy tiene más vigencia que la oposición, por lo menos en lo que muestran las últimas elecciones. Es cierto que la excepcionalidad en esta oportunidad respecto a la movilización de la Cámpora fue la movilización de todas las provincias, que es algo que la Cámpora no venía. Lo voy a decir, lo voy a poner en signo de interrogación, estoy 99% seguro, pero voy a dejar un 1% por errarle, sí. Que es que es la primera vez desde la existencia del Frente de Todos que la Cámpora moviliza completa, es decir, claro. no las columnas o las sedes más porteñas o del conurbano, sedes lo pongo entre comillas, exactamente. Entonces lo que sí entendían en el gobierno era que había que dejar pasar este momento, puntualmente esta movilización, que se terminen ahí las muestras de poder, que es, digamos, si fuese una amenaza, que todos, que la movilización de la Cámpora del 24 de marzo era el último revólver que se tenía a poner arriba de la mesa y empezar a negociar con todos los revólveres arriba de la mesa, como ya está, listo, ya todos mostramos cuántas armas tenemos, bueno, ahora empecemos a hablar. Hay algo muy interesante que también tiene que ver para mí en parte con las negociaciones que se vienen, que son las personas y los espacios que se acercaron a movilizar con la Cámpora. Sí, uno de los más masivos, por ejemplo, es como el contingente de intendentes bonaerenses, con una figura para mí saliente por encima de todo eso, que es la de Martín Insaurralde. ¿Por qué saliente? Porque Martín Insaurralde tiene una dualidad que puede ser muy útil para las negociaciones que se vienen, que es una excelente, muy estrecha relación con Máximo Kirchner, sí. Y a la vez una excelente relación heredada por ese componente, por haber formado parte del equipo de intendentes, con tal vez los dos principales activos políticos a la hora de negociar que hoy tiene Alberto Fernández en el gabinete, que son justamente dos exintendentes. Ah, ok, Zabaleta y Cato Podis. Exactamente, Gabriel Cato Podis y Juanchi Zabaleta. Cato Podis, del dispositivo más cercano al presidente de la Nación, que no habla desde, creo que antes de la sesión por el Fondo Monetario. Hace bastante que no habla Cato Podis. Lo planteo porque si uno tiene que pensar en el dispositivo del presidente, esos silencios hablan también por sí mismos. De hecho, uno hoy puede escuchar más a, por ejemplo, a dirigentes de la Cámpora que a representantes por ahí más puros y directos del espíritu del presidente. Había algo que a mí me parece interesante. Hubo anécdotas, después quiero hablar de una exageración frívola de cómo le tiró el coche encima dirigente de la Cámpora a una nota periodística de un diario que también se la había comido integrante de la propia organización, porque hubo una declaración, estoy hablando de lealtad montonera, algo así, esa fue la confusión sobre lealtad motoquera. Un dirigente de la Cámpora le preguntaron al día siguiente a la mañana y dijo si es una reivindicación ideológica. Y de hecho ahí hay una, si Argentina fuera un país normal, digamos, vos podés dar una discusión sobre qué importancia tuvieron las organizaciones como Montoneros, como FARC, como ERP, etcétera, para las organizaciones populares que vinieron después. Claro. Sin juzgar, sin validar, sin solamente para entender. ¿Verdad que en Argentina nadie quiere entender, todos quieren adjetivar? Bueno, una exageración, le sacaron tweets de hace 10, 12 años, y yo tengo que hacer justicia con esto. A mí siempre me pareció una imbecilidad analizar la política con lo que dijo alguien hace 10 años. Es decir, uno mira las declaraciones que pueden tener dirigentes de la Cámpora sobre Massa, sobre empresarios con los que se juntan, etcétera, etcétera, y es lógico ese cambio. Bueno, al margen de esa exageración que fue una anécdota, lo que me pareció especialmente impactante de la movilización, yo pasé por la columna de la Cámpora, pasé por la marcha de los movimientos sociales, obviamente de los organismos, etcétera, fue cómo se desanda si lo presenciás, si lo ves, es decir, no te lo cuenta nadie, caminás un poco, aquella lógica de dirigentes del peronismo y del antiperonismo, como el caso de Patricia Bullrich, que dicen ya no tiene militantes jóvenes. Viste que además la Cámpora quedó vieja. Bueno, no es lo que se vio en la movilización. No, para nada. No es lo que se vio en la movilización. Dicho esto habla de que es un dispositivo que gana elecciones solo, etc. Para nada, lo más mínimo. Se habla de una vigencia desde el punto de vista de la territorialidad y de la política, y que indudablemente la organización política con más capilaridad territorial y más voluminosa.
Hay algo ahí no saldado, evidentemente, porque Empieza el escuché censo. declaraciones, o vi en realidad declaraciones de Luis Delía sobre la cámpora y fundamentalmente sobre Máximo Kirchner. Delía decía algo así como que sin las cajas le queda un 10%, sin las cajas del Estado le queda un 10%. A mí me parece que eso ya es una discusión, es como una discusión medio Benjamin Button, ¿viste? Esa discusión era en 2016 y ya se demostró que no era así. Ya quedó sin las cajas del Estado, para decirlo rápidamente, y la vigencia se mantuvo. A mí me parece que la pregunta es al revés. Luis querido, los movimientos sociales, sus dirigencias, no sus dirigidos, ¿tienen vigencia sin esa estructura? Porque es un dispositivo político que nunca se quedó sin las cajas del Estado. Tuvo mucha armonía con la provincia de Buenos Aires y mucha armonía con el Ministerio de Desarrollo Nacional. Digo, son preguntas que me parece importante hacer. Dicho esto, le pregunto a mi amigo Nicolás Fiorentino. Las declaraciones de Máximo Kirchner, declaraciones del 24 y para el 24, o declaraciones del 24 mirando para atrás y para adelante, haciendo hincapié, por supuesto, en la situación de la Argentina. Para mí fueron declaraciones de que son un puntapié a una temporada de deshielo. Puntapié a una temporada de deshielo. ¿Algún tuit, Paloma Boxer? Sí. Que me tengo que ir a la tanda. Me parece que fueron bastante fuertes las declaraciones. No, si bien es verdad que están en una temporada de deshielo, no sé si colaboraron demasiado, pero hay lo que quería remarcar, que me parece que esto sirvió para que la cámpora pueda demostrar su poderío y su vigencia y su supremacía, si querés, cuantitativa, de cara a todo el frente de todos, pero también de cara al kirchnerismo. Pues nosotros le estamos diciendo la marcha de la cámpora, una marcha que en verdad contenía un montón de organizaciones que se referencian en la vicepresidenta, sería el cristinismo. Claro, pero que todas esas organizaciones acepten que sea Máximo Kirchner la cabeza, que sepan además que van a ir a una marcha donde todas las fotos van a ser de la figura máxima de la cámpora, incluso también el gabinete de Axel Kicillof, que fue casi entero, toda la gobernación de la provincia de Buenos Aires, incluido el gobernador. Axel Kicillof, él mismo. A los besos, a los abrazos y aceptando que sea Máximo el que encabece esa movilización. También me parece que es un debate, que es una señal interna si miramos simplemente el cristinismo. Tengo muchas ganas de escucharlo a Kicillof, que hace mucho que no habla. Naturalmente le he escrito infinidad de veces. Ustedes podrán notar que sin suerte. Tengo muchas ganas de escucharlo al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Paloma Boxer, pero tenemos que hablar de las diferencias en el frente de todos. Algunas producto de la inercia, del deterioro inercial, digamos, de los últimos meses. Otros con flujos y reflujos, digamos, como la de Matías Lamens y Víctor Santamaría. Ahora vamos a compartir algo que fue un hecho periodístico notable de esta casa de Radio 10, en el programa de Gustavo Fabián Silvestre, que fueron las declaraciones del ministro. Pero, Nico, en la semana iba a haber una reunión de nuestro entrevistado de hoy, Cato Podis, de Juan Zabaleta, de Eduardo de Pedro y de Andrés Larroque, que no se materializó, que no se hizo, en teoría por problemas de agenda. Y luego uno escuchó las declaraciones de Larroque sobre Alberto Fernández y parecía entonces, o deja abierta la duda, si fue por problema de agenda o porque sabían que faltaba un paso. Eso iba a ser el lunes y o el martes, no fue ni el lunes ni el martes. Esto no es información, es opinión. Yo creo que después de las declaraciones de el Cuervo Larroque el jueves, no sé si tiene sentido que esté en esa mesa. Hay algo que dicen de los dos lados. Si vos preguntás del lado del kirchnerismo, te dicen una cosa es Cato Podis y otra cosa es Juanchi Zabaleta. Y si preguntás del otro lado, te dicen una cosa es el Cuervo Larroque y otra cosa es Guado de Pedro. Claro. A la hora de los ánimos conciliadores y el respeto político que representan cada uno de esos dirigentes del otro lado de la mesa, de esta mesa de negociación. Y el otro punto que hay en discusión es el pliego de condiciones que va a tener que cerrarse para, lógicamente, pavimentar ese sendero que concluya en un acuerdo de una firma de paz, un armisticio, podemos decir, entre Alberto Fernández
y Cristina Fernández de Kirchner. Déjame compartir, porque cuando pregunté si la declaración de Larroque había sido validada o si había pasado de largo, me preguntaron cuál, me dice algo como si fue tan grave como esto. Y me pasan Fontevecchia pregunta en su momento: conocimientos que dio la presidencia pueden quedar obsoletos pasado cierto tiempo, mientras que el ejercicio actual del cargo otorga saberes más actualizados, había preguntado Fontevecchia. Y Alberto responde: a veces aparece eso en las discusiones con Cristina. Estamos hablando de una nota de hace varios meses. El mundo en el que Cristina gobernó es distinto al que me toca a mí. Su experiencia me sirve de poco, en muchos casos. Esto es algo que también se ha planteado y que generó un especial disgusto en el kirchnerismo. Me parece, Iván, que ahí la diferencia es el contexto. Una cosa, o sea, eso pudo haber sido detonante de un montón de cosas que pasaron. Digo, ahora en esta semana que venimos hablando de una etapa de deshielo, de una voluntad, al menos así expresada de los dos lados, de generar acercamientos, decir eso en este contexto, lo que dijo Andrés Larroque del presidente Alberto Fernández, no parece encajar totalmente dentro de esa estrategia. De hecho, en las declaraciones de Cato Podis de recién, de hace un rato, en una línea completamente diferente. Y otro mojón, perdón que vaya rápido, pero nos queda poco tiempo y tenemos el consultorio de Palo, fueron las declaraciones de Lamens en el programa de Gustavo Silvestre. Esto es lo que quiero decir, decía esto el ministro. Me banco que me extorsionen, ni que me extorsionen a mí, ni que extorsionen a nadie, ni que haya listas negras. Lo primero que digo en esto es que hay que ser solidario con los periodistas que trabajan en esos medios, porque en algunos casos son grandes periodistas que trabajan en esos medios, y debe ser muy difícil trabajar en esas condiciones. Que te digan a quién puedes nombrar, a quién no, eso, bueno, ayer fue 24 de marzo, eso, exacto, ¿no? Nos rememora lo peor, a quién podés nombrar, a quién no, de quién tenés que decir tal cosa, nota sin firma, eso no va más, eso no va más. A mí me gustaría también que las grandes asociaciones de medios y demás también digan algo sobre el tema, ¿no? Notas que después son falsas, notas que como te decía antes, que no llevan firmas, periodistas que les piden que haya lista negra, que hay determinados dirigentes que no pueden nombrar. ¿Pero qué es eso? ¿Dónde estamos? Y yo te digo una cosa, yo lo dije pasé y lo vuelvo a decir, no me banco ninguna extorsión más. Cada extorsión la voy a denunciar públicamente. Y tiene que ser así. Y lo que no tenemos nosotros, Gustavo, es miedo. Esto decía Matías Lamens. ¿Haciendo referencia a qué? Haciendo referencia a una nota francamente singular de Página 12 sobre la oficina millonaria de Lamens, que en realidad, bueno, fue aclarado muy rápidamente. Es el piso del edificio histórico que tiene el Ministerio de Turismo, que lo alquilaron desde 2003, creo, de Meyer hasta Lamens, literalmente el 100% de los ministros, e incluso le mandó los documentos Lamens a Patricia Bullrich, que se subió a la nota de Página 12 para pegarle al ministro, mostrando cómo incluso había habido un abaratamiento en la negociación última en dólares del 25%. Pero al margen de eso, es una pelea que tiene ya varios capítulos. Le hizo un favor enorme Bullrich a Lamens subiéndose a una nota falsa, sin firma, que era a todas luces una operación. Pero lo que... Si no se podría haber diseñado mejor. Sí, parecía... Digo, si uno supiera que tienen vínculo, diría, bueno, le pidió. Sí. Dijo, che, subite a esto. Pero sí, es una situación rara. Hay cierta fijación por parte del secretario general del Sindicato Único de Trabajadores y de Edificios de Renta y Horizontal, tal es el título del SUTER, con el ministro de Turismo y Deportes por una serie de elementos, desde lo que está la cuestión personal y política por la campaña de 2019, hasta que estaba la posibilidad de que fuera el propio Santamaría que se hiciera cargo de la oficina del Ministerio de Turismo. Pero bueno, es un capítulo más dentro de la interna del Frente de Todos, un anexo, podríamos decir, porque no tiene que ver con la dinámica de la centralidad, como una interna paralela. Sí, exactamente, y además que no tiene nada que ver con la polarización albertismo-kirchnerismo, claro, que juega en otra cancha, con otras condiciones. Un último dato, déjame darte, Iván, antes de pasar a el consultorio de Palo. Recién te hablaba del pliego de condiciones. Yo pregunté, digamos, si la última vez que se estableció un pliego de condiciones entre Cristina y Alberto terminó con Santiago Cafiero fuera de la jefatura de gabinete. ¿Podemos coincidir en eso? Correcto. No es una exageración, formó parte de una carta publicada por Cristina Fernández de Kirchner previo a la salida de Cafiero, donde ella misma admitía que le había recomendado a Alberto Fernández reemplazarlo por Juan Mansur, cosa que un par de horas después se efectivizó.
digo como para blanquear que los pliegos de condiciones existen, digamos. Efectivamente. Después discutamos o no si la persona que hubiese elegido como su jefe de gabinete, Cristina Fernández de Kirchner, hubiese sido Juan Mansur o no, eso es otra cosa. Otra cosa. Lo que quiero decir es que, lo que me decían es que si el pliego de condiciones va a incluir la salida de Martín Guzmán del Ministerio de Economía, Alberto Fernández no tiene margen para hacer eso, justamente después de lo que ya pasó con Santiago Cafiero. No puede entregar a sus principales jugadores cada vez que hay un pliego de condiciones, porque lo único que haría es debilitarlo cada vez más. Ya venimos. ¿Va a haber gas o no va a haber gas en invierno? Ya dijo que no. Dejala abierta. ¿Por qué no? Dejala abierta. La dejamos abierta. Igualmente, déjame que te diga, Iván, que todo indica que en mayo y junio podría y medio que va a faltar gas en la Argentina. Al menos ya son varios los actores económicos que están empezando a hacer previsiones manejando esa variable. Vos sabés que gas no solo es es algo que consumimos cuando prendes la estufa o prendes el horno, sino que también es uno de los principales insumos para la generación de energía eléctrica. Exacto. En nuestro país. Con lo cual se cree que puede haber cortes en el suministro gasífero y quizás también eléctrico, sobre todo en las empresas, durante el invierno y sus comienzos, porque estamos hablando de mayo-junio. A ver, Argentina sabemos que produce gas, pero en invierno necesita importar, porque no le alcanza. Más o menos se calcula históricamente, el 70% lo cubrimos con cosas internas, el otro 30% lo traemos de afuera. Y hay dos incógnitas muy, pero muy preocupantes. La primera tiene que ver con el precio. Ya hemos hablado de por qué la invasión de Rusia en Ucrania está provocando una suba en el precio internacional del gas. Ya antes del conflicto, la Secretaría de Energía había calculado para este año el precio medio del gas licuado, que es el GNL, el que se trae por barcos. Bueno, lo había calculado en $25 el millón de BTU, que ya de por sí es el triple del promedio que se había pagado en 2021, el año pasado. Pero ahora el precio está en $34. Esto chequeado hasta ayer en las principales plazas del mundo. Sepamos que hace poco llegó a estar más de $100, con lo cual es un precio extremadamente volátil. Pero ya el año pasado la empresa estatal IEASA, la ex Enarsa, digamos, necesitó $1.100 millones para el GNL y se calcula que este año, como mínimo, va a tener que gastar el doble de dinero, ¿no? Acá ya tenemos un puntito. 4 veces más por el aumento de precio y porque además tiene que importar más buques que el año anterior, porque estamos teniendo un conflicto en lo que nos puede mandar Bolivia por el acuerdo que tenemos con ellos. Ahora, incógnita precio, grave, ¿no? Sobre todo en un momento de acuerdo con el FMI, de necesidad supuesta de reducir lo que uno gasta en energía. Ahora, tenemos también el problema de la disponibilidad, ya directamente. Ya no importa a cuánto lo vas a tener que pagar, sino si directamente, aún convalidando precios extrambóticos, vas a conseguir gas licuado para tener, porque tenemos una alta demanda por la guerra, justamente, disminuye el suministro y además están todos los países asustados, entonces están importando de más, están tratando de abastecerse de extra por cualquier anomalía que pueda pasar en el futuro. Los países entonces están cubriendo por las deudas, que podría hasta hacer que los proveedores, o sea, nosotros podemos pedir, pero puede ser que los proveedores elijan venderlo a otros países y no te lo vendan a vos. Y esta semana vamos a tener, si querés, una pequeña pista, un pequeño adelanto de cuál puede ser este panorama. El martes se va a conocer el resultado de una licitación para la compra de 9 buques, pocos, te dije, se calcula vamos a necesitar 65 para este año, pero bueno, se decidió ahora traer 9, sobre todo para mayo, porque necesitas una ventana de 40 días entre que lo pedís y lo tenés, y hay que ver, el martes, si es que esos 9 buques van a estar y a qué precio, ¿no? Es un pedido que hizo la ex Enarsa para cubrir las reservas gasíferas de ahora. Ahora, ¿qué va a pasar en la industria? Porque mayo es mañana. Imagínate un industrial que dice, ¿qué onda? ¿Voy a tener gas o no? Porque recordemos, siempre el gas, después de la explosión en Rosario del edificio 2013, siempre que se corta, se prioriza cortar a la industria, primero para que los hogares no se mueran de frío en invierno, y segundo porque restablecer el suministro gasífero no es que subís y bajas una palanca, sino te manda un inspector, etcétera. Entonces suele privilegiar cortar a los grandes consumidores. Bueno, la industria, la UIA se juntó, por ejemplo, con Axel Kicillof y con Augusto Costa. Esta semana buscan armar una mesa de trabajo sobre cuestiones vinculadas al abastecimiento y al uso eficiente de la energía. Te cito la provincia de Buenos Aires porque es donde están la gran mayoría de las industrias del país, pero hay muchas industrias que ya están decidiendo o adelantar la producción, aquellas que tienen el dinero suficiente para hacerlo y los bienes para hacerlo, porque recordemos que también está muy controlada la importación para cuidar las reservas del central. Entonces, quien tiene el bien y quien tiene el dinero para adelantar,
dice que va a adelantar la producción, por ejemplo, Asindar lo está evaluando, para directamente en mayo evalúan incluso hasta cerrar, darle vacaciones o licencias a sus trabajadores porque saben que no van a tener gas. Otras empresas, sobre todo las más chicas, dicen, no, yo no puedo hacer eso, no tengo la guita para hacer eso. Claro. Así que si me cortan el gas, bueno, tendré que cerrar, y esto, te lo resumo, obvio, le pone un techo al crecimiento económico y por lo tanto el compromiso que la Argentina tiene con el fondo. Viajó Guzmán a reunirse con el secretario de Energía de los Estados Unidos a Houston, así que y en París, en el viaje del Club de París también tuvo reuniones vinculadas al tema muy importantes. Sería importante escucharlo, si no al ministro o al secretario de Energía, que recordemos, todo esto se dispara por una carta enviada al ministro y al presidente, subida al GDE, en su momento así se conoce la carta de Darío Martínez, que es el portal del gobierno de gestión documental electrónica, que cuando sale la carta tenía 2 semanas de antigüedad ya. Y por eso Martínez sale rápidamente a decir esto está resuelto. Pero evidentemente, por lo que cuenta Paloma y por esto, había un ruido y seguramente lo seguirá viendo.